y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor, y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hola, 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 mi querido grupo, buenas tardes y bienvenidos un sábado más aquí a Siéntete en Casa. Somos un grupo de evangelismo de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe aquí en la ciudad de Medellín y somos un grupo abierto para todas aquellas personas que quieran conocer de Cristo. Aquí tienes un lugar y un espacio especial para ti. Los saludamos a todos desde donde quiera que se encuentren. Recuerden que aquí tenemos un chat donde pueden comentar, donde pueden decirnos lo que van pensando de la prédica, cualquier cosa que nos quieran comentar, ahí los vamos a estar leyendo. Hoy estamos desde la casa de nuestro líder Mike y estamos aquí felices porque sabemos que no solo nosotros, sino también tú vas a recibir de Dios. Así que demos inicio este sábado. Padre Celestial, gracias Señor, porque hoy nos permite reunirnos una vez más aquí en torno a tu presencia, papá. Gracias por todas las personas, Señor, que van a ver este video en vivo o en diferido, Señor. Gracias, papá, porque sabemos que a todos y a cada uno de ellos les vas a tocar su corazón, les vas a hablar, Señor. Abre, papá, nuestro corazón, Señor, que podamos entender tu palabra y aplicarla, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Querido grupo, demos inicio a un grupo más de Siéntete en Casa. Bienvenidos. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y hoy queremos declarar que toda victoria es ya del Señor. Que hoy somos vencedores por su gran amor y su gran poder. Así que no dudes hoy en declararlo, en decirlo y manifestarlo el día de hoy en estos momentos. Que ya esa victoria es tuya en nombre del Padre Celestial. No por nuestras propias fuerzas, sino por su amor, por su gracia.
ya que por su gracia es que tú y yo hoy somos salvos. Así que no dudes en cantar esto conmigo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Bueno, mi querido grupo, Dios los bendiga. Gracias hoy por acompañarnos. Estamos muy contentos de tener un sábado más como Siéntete en Casa. Y quiero que cerremos un segundo nuestros ojos y entreguemos este tiempo a Dios y pedirte, Padre, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, Dios, que haga algo especial. Te pedimos, Dios, que no solo seamos oidores, sino también, Señor, reaccionemos a lo que tú nos dices, Señor. Que salgamos de estas prédicas, Padre, de las que tanto vemos en nuestra iglesia o en el grupo, Padre, con una tarea y un compromiso real, Señor, de hacerla viva en nuestras vidas. Muchos de nosotros, Dios, no hemos recogido los frutos de esas palabras que nos has entregado, porque como dice tu palabra, nos distraemos muy rápido, dejamos que el enemigo la apague con otras circunstancias. Pero yo te pido que hoy sea uno de esos días donde haya alguien que vea esta prédica, Señor, pueda creer en esa palabra que tú nos das y dar fruto, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno. Listo, entonces, bueno, quiero arrancar de pronto con una pequeña anécdota personal. Y es una anécdota de mi infancia. Recuerdo mucho el primer día o sea, no recuerdo la realidad, esta es una historia, mi mamá me la contó. Fue mi primer día de colegio, empecé como el preescolar. Entonces mi mamá me cuenta que ella me preparó todo, a mí me peinaban de medio ladito, todo así, todo. Entonces yo me decía hijo único, entonces el primer día de clases, pues no olviden saber cómo se siente ese momento en que llevan a su hijo y todo arregladito, me compró mi loncherita y yo me fui para mi colegio. Y me cuenta mi mamá que le dio mucha risa que cuando yo salí, cuando fue a recogerme, yo salí llorando. Y mi mamá, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué fue tan terrible? Y contó que traía la loncherita rota. Y yo le conté que sí, que mis compañeritos me habían roto la lonchera y para mí eso fue terrible. Y mi mamá, ¿pero por qué no se defendió? ¿Por qué no hizo algo? Y yo, pues imagínense, yo no sé qué le habré contestado. Pero fue gracioso porque cuando me lo contó empecé a darme cuenta que durante toda mi vida fui una persona así. O sea, fue una persona no llorona ni a eso, no, claro que no. Me refiero a una persona que nunca buscó pleitos. O sea, una persona que muchas veces tuve que vivir como injusticias de pronto en el colegio, pero nunca fue mi actitud de ese personaje reactivo, violento, o de pronto más bien el que le hacía daño a otra persona. No fue mi estilo y siempre fui muy fiel como a mi personalidad. Aunque también recuerdo hubo una vez en la que yo me salí, o sea, había un personaje en el colegio que me tenía cansado. Y yo dije, no, este man ya no más, o sea, ya es suficiente, siempre haciendo bullying, siempre haciendo bromas. Entonces dije, no, pues vamos a... O sea, yo creo que una vez les conté una anécdota que también ya había tenido una pelea más chiquito y me habían dado duro y yo como que ya sabía que yo para las peleas no era el mejor. Pero en esta, de verdad dije, no más, y ya estábamos en bachillerato, creo que era como noveno. Entonces íbamos a pelear, entonces yo no más, no sé qué, así como armando pues el bochinche, no, ustedes qué, vamos a pelear, no sé qué, yo pues sí, hágale, y entonces nos paramos los dos, y yo recuerdo mucho
esos momenticos en que ya se acercaba pues el combate, ¿no? Y yo pensando, Dios, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no sé pelear, me va a pegar durísimo y va a ser peor, por ahora quién se lo va a aguantar. Y gracias a Dios llegó una profesora y, ay, ¿qué está pasando acá? No sé qué. Y yo, ay, Dios, la pelea que me salvé. Y yo me di cuenta lo mal que se ve uno cuando uno trata de ser alguien que no es, ¿no? Cuando uno, las circunstancias a veces lo llevan a uno a creer que necesitas tener una actitud distinta que raya con tu personalidad. Y lo importante que es y lo valioso que es uno reconocerse como es, porque cuando yo miro, por ejemplo, todos los amigos y todos los que están aquí hoy acompañándome, sé que están a mi lado por quien soy en realidad, ¿sí? No es como que, uy, este Michael tiene dos caras, nadie se imagina, no, es mi personalidad y hay unos que no conectan, otros que sí, y eso es muy importante y es algo muy único. Y hoy quisiera hablar de ese detalle único que tenemos todos, porque hay un personaje en la Biblia que justamente me llama la atención porque era un personaje muy único, ¿no? Cuando hablamos de personajes que tuvieron una relación con Dios, hablamos, por ejemplo, de Abraham, ¿no? Y este es un tipo que escucha la voz de Dios y sale de su casa y lo obedece. Impresionante Abraham. O, por ejemplo, ¿qué me dicen de David, ¿no? Que él escribía poemas, que tenía una relación tan íntima con Dios, tan inspirado. O Moisés, que dice la Biblia que Dios le permitió conocer su espalda y escuchar su voz y ver su caligrafía porque él escribió en las tablas de la ley. O sea, eso es una cosa, díganme, ¿quién no quisiera una relación tan poderosa con Dios? Pero creo que la relación más impresionante que tuvo alguien con Dios fue la relación de Pedro con Dios. Porque recordemos que Jesús dijo, si quieren conocer a mi Padre, me tienen que conocer a mí. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Entonces podemos entender que al mismo nivel que tuvo Abraham, Moisés o David o todos estos grandes hombres, estuvo Pedro. Pero por años Pedro vivió el día a día de lo que era estar con Jesús, es decir, tener una relación con Dios. Pero ¿quién era Pedro? ¿Quién era este personaje pues tan particular? Y yo quiero que analicemos esto porque justamente todo esto sale de aquella... yo les he contado que hay una de las historias de la Biblia que a mí más me gustan y es aquella donde la Biblia nos habla de cuando Pedro se baja de la barca y se para sobre las aguas. Y es una historia que a mí me gusta muchísimo porque reflexionando sobre esa historia yo decía, ¿qué motivó a Pedro a ser diferente, a bajarse de la barca? Y empecé a analizar todos estos días a Pedro y me di cuenta que Pedro fue siempre el mismo. O sea, es increíble que Pedro es un personaje muy fiel a su personalidad, muy fiel a quien es él. Y llega a ser el Pedro que llega a ser gracias a eso. Muchos de nosotros definitivamente debemos tener un objetivo y es ser más como ¿quién? Como Cristo, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que primero tenemos que ser más como Pedro. ¿Y qué es ser más como Pedro? Ser más como Pedro es ser más como somos nosotros, como realmente. Y nosotros quizás no nos llegamos a interiorizar la idea de qué tanto Dios le enamora mi personalidad, qué tanto Dios le enamora o mi seriedad, o lo organizado que soy, o lo amable que soy. Hay cosas que a Dios lo deben enamorar aún en medio de los errores. Ahora, cuando analizamos a Pedro encontramos características que me gustan mucho, como por ejemplo, Pedro era una persona muy honesta. Pedro nunca intentó parecer que algo le gustaba cuando no le gustaba. Era un tipo transparente, ¿sí? Muchas veces no tuvo la manera correcta de expresarse, pero siempre fue honesto. Fue un hombre que, por ejemplo, le dijo a Jesús, Jesús, yo tengo curiosidad por algo, ¿qué va a pasar con nosotros? Hemos dejado todo por ti, ¿qué tienes para nosotros? Y yo digo que, por ejemplo, es una pregunta muy importante que uno muchas veces le hace a Dios, Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Miren, a mí me parece curioso que muchas conversaciones privadas que yo he tenido con personas, es una conversación que nosotros muchas veces no tenemos en público y ni siquiera con Dios, pero siempre está en nuestra mente y es, Dios, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no me salen las cosas bien?
Si yo soy fiel, si yo te sirvo, si yo soy honesto, si yo hice las cosas bien en mi trabajo, ¿por qué no sale? Entonces esa sensación de injusticia está en nosotros. Y me gusta que Pedro se la expresa a Jesús. Y nos empieza a mostrar un Pedro que con Jesús era eso. Era, Señor, hay algo que no me cuadra acá. Yo tengo dudas, no todo es tan fácil de entender para mí. Y Jesús empieza a generar una relación con Pedro a raíz de su sinceridad. Muchos de nosotros no hemos logrado elevar nuestra relación con Dios porque todavía no somos honestos con Dios. Y somos políticamente correctos y decimos lo que espera Él escuchar, y muchas veces Dios espera escuchar lo que somos nosotros, nuestras dudas, nuestros miedos. Pero hay otra característica que me gusta de Pedro. Muchos de nosotros, como Pedro, estamos muy curiosos con respecto a lo que Dios tiene para nosotros. Pero muchos de nosotros hemos perdido la curiosidad por saber quién es Dios. Y eso es muy diferente, ¿no? Muchos estamos pendientes, Dios, ¿qué planes tienes para mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mí? Dios, dame una respuesta, Señor, ayúdame. Pero muchos de nosotros hemos perdido de pronto aquella característica que tenía Pedro, que era, Señor, ¿quién eres tú? ¿Y qué te interesa a ti? ¿Qué te preocupa o qué te ocupa o qué te emociona? Y yo creo que por eso es que Pedro era diferente. Porque quizás muchos se acercaban a Jesús y lo que intentaban era sacar algo de Jesús. Y Pedro era encontrar algo en Jesús, en su forma de ser. A Pedro le daba curiosidad saber cómo era el más allá, cómo era estar en el reino, cómo funcionaban las cosas allí. A Pedro le interesaba dónde dormía Jesús o qué comía él. A Pedro le interesaba el día a día de él. Y yo me pregunto cuando oramos, ¿qué tanta información sacamos de nuestros devocionales de eso? ¿Cuántas veces oramos y decimos, Dios, háblame de ti, ayúdame a conocerte, ayúdame a entenderte, ayúdame a descubrirte? Y muchas veces salimos frustrados porque siempre la pregunta en la oración es, ¿y qué conmigo? ¿Y qué para mí? ¿Y qué hay para mi vida? Y uno de los momentos en donde yo veo esto, por ejemplo, es cuando Jesús vive una situación muy difícil. Perdón que se me perdió el versículo. Se me perdió el versículo definitivamente y no creo que no lo va a encontrar. Listo. Hay una situación muy dura en la vida de Jesús mientras estuvo, ¿no? Resulta que hay un momento en que Jesús, muchas de sus enseñanzas, o sea, no sé si ustedes se han dado cuenta que Jesús, bueno, obviamente se han dado cuenta, Jesús usa muchas parábolas. ¿Pero por qué las usaba? Porque las enseñanzas de Jesús eran muy difíciles de entender. Entonces él trataba de usar las parábolas para que la gente captara el mensaje. De hecho, hace poco hablando con un amigo que es psicólogo y estaba haciendo un posgrado en psicología, pero hace muy poco, explicaba que las terapias de psicología que vienen ahora están basadas en parábolas. Están basadas en historias. Es increíble cómo Jesús hace miles de años usaba una herramienta que hoy se va a usar mucho en la psicología para poder sanar a las personas. Y Jesús usaba estas parábolas y era muy bueno para tratar de explicar esto. Pero a pesar de eso, había veces que Jesús se tenía que llevar a sus discípulos para explicarles lo que explicó en las parábolas porque aún eran difíciles. Y es que obviamente seguir a Jesús no es fácil. Y yo lo sé. Yo sé que muchas veces, por más de que uno lleve años compartiendo con Dios, a veces ora y dice, Dios, no te entiendo. No entiendo por qué me enfermé, por qué me accidenté, por qué me robaron, por qué no funciona, por qué tengo problemas, por qué tomaste esa decisión. Y yo sé que es difícil. Y muchas veces le pasaba esto a Jesús. Jesús explicaba a la gente cómo era el reino de los cielos y la gente no entendía. Y pasa un día que dice la Biblia que muchos de sus discípulos, obviamente no los 12, pero otros discípulos, porque hubo más discípulos, empezaron a marcharse. Dijeron que era demasiado complicado entender a Jesús y se marcharon. Y a mí me conmueve el corazón porque Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? O sea, yo puedo ver que a Jesús sí le dolió que se marcharan muchos por no entender el mensaje. La Biblia dice en Juan 6, del 67 al 68, dice, así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Pero miren lo que le contesta Pedro. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y a mí me muestra esto lo que estaba pasando con Pedro en su corazón. Pedro estaba profundamente enamorado de Jesús. Pedro sabía que en Jesús había algo que él no podía encontrar en ningún lugar. Y fue justamente eso, que Pedro fuese único, que fuese atrevido, que se bajara de la barca, que se hundiera. Oye, yo me pongo a pensar,
Pedro se hunde y Jesús lo regaña. Cuando Pedro se hunde, la realidad es que Jesús también lo toma de la mano y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Y yo digo, qué duro que Jesús lo regaña a uno, pero qué rico haber sido el único que recibió el regaño, porque vivió algo que era para él, y no sabríamos de esa historia si no fuera por Pedro. Y también me sorprende que hay 4 evangelios en donde el personaje que más escuchamos es Pedro. O sea, Pedro por todo lado es porque algo hacía él bien, pero lo increíble es que lo que hacía él bien era ser él, era ser como él era, ¿no? Ahora, otra característica muy importante es que Pedro era una persona que dependía mucho de Jesús y realmente eso se vio en su vida. Pedro para todo quería conocer qué pensaba él, cómo veía a Jesús y circunstancias. Y estas características, por ejemplo, de Pedro hizo que él también viviera cosas muy especiales con Dios. Y yo hoy quisiera arrancar este mensaje con esto, entendiendo primero que Dios ama como somos y que tenemos que aprender a amarnos y aprender a entender que Jesús amó lo que somos. Obviamente necesitamos mucho que mejorar. Pedro, cuando vamos a leer, por ejemplo, los libros de Pedro, uno va a encontrar un Pedro muy distinto al Pedro de los evangelios. ¿Sí? Pedro ya era un tipo maduro, era un tipo que ayudaba a las iglesias, que las motivaba. Era un Pedro que también entendió que habían batallas difíciles y que tenía que afrontarlas. O sea, uno encuentra un Pedro tan distinto, lo que me muestra a mí que no se trata solo de que Dios me ame como soy, es que también ama mi actitud de querer ir cambiando con el tiempo. Ahora, yo quiero preguntarles por qué es importante ser como Pedro, por qué es importante ser tan único. Porque para el que es único con Dios hay algo especial para esa persona. Y yo amo esta parte porque veo como para Jesús Pedro era alguien muy especial. Pedro se interesó tanto en Jesús que Jesús se interesó especialmente por Pedro. Y eso es un concepto que tenemos que entender. Dios a todos nos ama, pero somos claros de que a todos no nos trata igual. Esa es la realidad. Es decir, el amor no es diferente y no hay preferencias, pero el trato es distinto, ¿no? Porque para algunos la intimidad es diferente con Dios. Pero lo que me gusta de Pedro es que Pedro me muestra que no es exclusivo para los eruditos o para los más espirituales. Es exclusivo solo para aquel que quiere relacionarse con Jesús. De hecho, David mostraba que David era un hombre también muy sencillo, pero que se ganó el favor de Dios. Es decir, Dios era amable con David porque David tenía un anhelo especial por Dios. Y Pedro va a vivir esto. Y aquí viene un momento que para mí fue único en la vida de Pedro. Y otra vez se me perdió el versículo. Listo, acá está. Resulta, dice Mateo 17, versículo 24 al 27, dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro, ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó, sí, lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaba Jesús, Jesús le habló primero y le dijo, dime Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó, a los extranjeros. Jesús le dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuesto. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y ahí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Por ejemplo, cuando yo compré el carro, una cosa que no podía hacer era traerlo hasta acá solo, ¿no? O sea, yo estaba en Bogotá y era muy largo el viaje y yo no sabía manejar, entonces le pedí a un amigo que si me podía ayudar. Mi amigo, muy buen amigo, se fue a Bogotá por tierra, imagínense, a recogerme y se vino conmigo en el carro. Cuando él hizo eso, lo que yo entendí en todo el viaje, dije, este man, lo que me pida, yo le invito. O sea, si ese man me pide pescado, le gasto pescado. Si quiere tomarse algo, pero quieres un té Hatsu, se lo doy, que es amarillo, el té amarillo. O sea, lo que él quisiera durante el viaje, yo se lo iba a dar. Porque yo sabía que él estaba haciendo algo por mí. Y yo era responsable de su viaje hasta acá. Todo lo que él quisiera, yo se lo invitaría. Y es impresionante mirar esta historia también, porque veo a un Jesús
que hace esto. Cuando Jesús termina diciendo, vas a pagar tu impuesto y el mío, está diciendo él, yo me hago cargo también de tus cosas, como tú te haces cargo de las mías, ¿sí? Como, o sea, yo voy a hacerme cargo de lo tuyo. Ahora, algo muy interesante que a mí me impresiona acá, es que Jesús paga un impuesto que no le correspondía pagar. Y a mí cuando estaba leyendo esto me impresionó porque sé que hay muchos de nosotros que estamos viviendo una situación parecida. Y yo sentí que Dios me tocó mucho en este punto porque sentí que hay muchos de nosotros que estamos viviendo circunstancias que sentimos que no nos merecemos por culpa de otras circunstancias o de otras personas. Y quizás nos preguntamos, Dios, ¿yo por qué sigo pagando esto si yo no soy el culpable de esto? Y no solo hablo de lo económico, puede ser algo emocional, algo laboral. Y me impresiona esto porque esta palabra nos lleva a entender que Jesús se hará cargo aún de las injusticias que vivimos, ¿sí? Es algo absolutamente hermoso. Pero sobre todo entender la facilidad con la que Jesús soluciona un problema que tenemos nosotros. Muchos de nosotros, por los problemas que más sufrimos, por ejemplo, es por lo económico. Y para Jesús resolver algo económico es tan fácil como ir y pescar y abrirle la boca a un pez y sacar una moneda para pagar. Así de sencillo funciona la mente de Dios. Pero funciona para aquellos que tienen intimidad, porque solo pagó el impuesto de Pedro y de él. Y yo hoy los quiero de verdad invitar para que sean únicos, para que entendamos que ser únicos también es equivocarse. Muchas veces nosotros conocemos la historia de Pedro porque lo negó 3 veces. ¡Ay, sí, Pedro, el que lo negó 3 veces! Pero yo les pregunto, ¿cuántos siguieron a Jesús hasta el templo? ¿Cuántos de sus discípulos lo siguieron? Ninguno. Pedro fue el único discípulo que lo siguió. Y claro, fue el que lo negó. Pero vuelvo y digo, Pedro se equivoca en el actuar. ¿Sí me hago entender? Lo más terrible es no equivocarse. Lo más terrible es que no pase nada. Pedro se equivocaba hundiéndose en el agua. Pedro se equivocaba negando a Jesús, pero siempre se equivocaba buscando algo diferente. Y cuando yo leo la historia de Pedro negando a Jesús, siempre pienso en un Pedro que se salió, porque la Biblia dice que todos los discípulos, cuando apresan a Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron todos los discípulos? Huyeron, todos se fueron, y el único que lo siguió fue Pedro. Por eso, mi querido grupo, para aquellos que realmente tienen una actitud genuina de querer conocer a Dios, sé que hay algo diferente. De ahí en adelante vamos a ver cosas como que Pedro fue de los únicos que vio a Jesús en el monte de la transfiguración, y vio a Elías, y vio a Pedro. Y aún en los momentos más increíbles, Pedro vuelve y la embarra. Es que Pedro siempre fue Pedro, y por eso es maravilloso, porque la Biblia dice que cuando él llega a ver a Moisés y a Elías con Jesús conversando, imagínense para un israelita ver a Moisés y Elías, o sea, es que es el personaje por el que leyeron toda su vida, en toda su niñez, todos hablan de ellos y él lo estaba viendo ahí en vivo y en directo. Dice que Jesús, su rostro brillaba, su ropa cambió de color, o sea, era un momento increíble. Y sale Pedro diciendo, Jesús, tranquilo, voy a construir unas enramadas para construir unos templos para Moisés y para Jesús. Es más, la Biblia dice, Pedro ni sabía que estaba hablando, y de repente era tanto la necedad que estaba diciendo Pedro sin entender de la emoción, que Dios mismo lo interrumpe y le dice, este es mi hijo amado, obedezcan. Lo increíble es Dios interrumpe como diciendo, ay Pedro, cállate, no estás entendiendo nada. Pero no importa, estás ahí, estás viendo ese momento, ¿sí? Es Pedro aún en sus momentos altos o en sus bajos, y sabemos que también es el Pedro que cuando Jesús le dijo, ¿ustedes saben quién soy yo? Y Pedro es el único que dice, tú eres el Mesías. Y dice Jesús, bien Pedro, eres el hombre, esto no lo sabes tú, esto te lo ha revelado el Espíritu Santo. Y dice, bien Pedro. Y al ratico Jesús dice, bueno, pero voy a ser sacrificado. Y Pedro se lo lleva a un rinconcito y le dice, no Jesús, no te puedes morir, no, ¿cómo te vas a sacrificar? Y ahí es donde Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Y uno dice, ay Pedro, pero, lo que hace con las manos, lo daña con los pies, era este tipo así. Pero es Pedro, es el hombre, es el primer discípulo que hace un milagro después de que Jesús ascendió. El primero. ¿Recuerdan esa historia cuando está caminando y le piden dinero y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy? Y bendice a ese primero. Es el primer discípulo que hace un milagro. Es el discípulo que hace la evangelización más grande después de Jesús, cuando dice que miles de personas
se convirtieron en su primer mensaje. O sea, Pedro es Pedro porque nunca dejó de ser de él, nunca dejó de ser tocado por Dios para seguir transformándose, pero quiero que entendamos esto. Podemos empezar siendo Pedro, siendo nosotros y seguir el camino de perfeccionarnos en Jesús. Pero ser Pedro es ser genuinos, es ser honestos e interesarnos por Él, ¿sí? Como les digo, Pedro nunca dejó de ser humano e interesarle los planes de Dios para su vida, hasta el último momento. A mí me encanta el último regaño que le hace Jesús. O sea, es que es una relación, es que son dos parceros, ¿no? Son dos amigos que están ahí en esa interacción de días buenos y días difíciles. Después de que Pedro tiene un momento íntimo con Jesús, porque eso también lo tienen aquellos que buscan a Jesús con esa intención. Dice la Biblia que Jesús se sienta con Pedro, le cocina un desayuno, se lo lleva aparte de sus discípulos, le dice: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. O sea, es un momento lindo, cuida mis ovejas, es un momento íntimo. Y Pedro lo remata preguntándole: sí, Dios, todo muy bien, pero ¿y qué vas a hacer con Juan? ¿Y ese qué va a pasar con él? Y Jesús así le dice: ¿y a ti qué te importa lo que yo haga con él? No te preocupes por eso. Preocúpate por lo tuyo. Y yo dije, genio y figura Pedro toda su vida, ¿no? Pero no dejó de ser especial para Jesús, ¿sí? Y no dejó, como les digo, no dejó de cambiar toda su vida para agradarlo y para crecer. Así que hoy yo los invito a ser más como Pedro, a ser únicos y entender que Dios los ama como son. Y que aún en sus errores, cuando Dios encuentra una persona que lo hace en función de buscarlo, de amarle, créanme que va a ser el Jesús que se mete la mano en el agua para rescatarnos. El Jesús que fue y buscó a Pedro después de estar pescando y haberse alejado de él, después de haberlo negado. Jesús fue a buscar a Pedro. Y por eso yo hoy anhelo que todos nos propongamos una relación como la que él tuvo con Jesús. Y yo quiero hoy que tú cierres tus ojos conmigo y vivamos un momento íntimo con él. Y pueda ser tú. Muchos nos cuesta orar, pero nos cuesta orar porque creemos que tenemos que ser alguien diferente, tener palabras distintas. Y hoy Dios quiere que hables desde lo que eres. Él va a entender tu lenguaje, Él va a entender tus circunstancias, Él va a entender tu dolor, tu desesperación, tu molestia. Y si te puedes permitir decir algo que no es correcto, dilo en oración, dilo con la humildad, que si Dios tiene que corregir algo en lo que piensas, te mostrará lo que tienes que corregir. Pero por favor, intenta ser único para Él, genuino, simple, arriesgado, porque aún en medio de tus errores, Dios nos revelará cosas increíbles. Pedro fue aquel que ingenuamente se atreve a cortarle la oreja al soldado, y Jesús nuevamente tiene que reprenderlo. Pero gracias a Pedro, al único que realmente le dolía lo que estaba pasando con Jesús, o al menos al que más mostraba ese desespero por no perder al maestro, porque era su mejor amigo, Jesús nos revela que aún millares de ángeles bajarían a protegerlo si él lo quisiera. Muchas de las grandes revelaciones de la Biblia las tenemos por personajes como Pedro, que amaron a Jesús y que se atrevieron. Estás a una pequeña distancia porque necesitas ser como Pedro, y eso me enseña a mí que puedo ser Michael, que puede ser Norby, que puede ser Sara, que puede ser Vanessa, que puede ser Miguel, que puede ser Michael, que todos en este momento tenemos toda la posibilidad para poder tener una relación íntima, rica, enorme, profunda con el Maestro. Todos cabemos en ese lugar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, nos ayudes a derrumbar las excusas, la pereza, nos ayudes a derrumbar la religiosidad, la pena, nos ayudes a derrumbar la culpa, Dios, porque nos hemos equivocado, Señor. Pero hoy tú nos estás buscando como buscaste a Pedro, Señor, y nos estás volviendo a invitar para que te sigamos. Perdónanos,
porque en el camino, Señor, nos hemos dedicado quizás a preguntar mucho sobre nosotros. ¿Qué vas a hacer con nosotros? ¿Qué vas a hacer con los demás? Y Dios, sé que también quieres que preguntemos, ¿qué quieres tú, Señor? ¿Qué te alegra? ¿Qué te antoja, Señor? ¿Qué deseas de nosotros, papá? Ayúdanos, Señor, a crecer, papá. Gracias, Dios, por este tiempo, y gracias, Señor glorioso, porque sé que si cada uno, Señor, entiende este mensaje, cosas muy poderosas vas a hacer con nosotros. Que nada, Dios, las circunstancias, las experiencias pasadas, Dios, nos impidan acercarnos a ti. Y te doy gracias, Señor amado, porque pudiste amar a un hombre como Pedro. Y me falta mucho para ser como él, pero sé, Dios, que hoy puedo sentir ese amor tuyo, ese favor tuyo. Y yo también quiero que seamos amigos íntimos, como aquellos que llevas al Getsemaní, para hablar de aquello que te hace llorar. Aquellos, Dios, que llevas para esos momentos donde te vas a transfigurar y muestras toda tu gloria. Aquellos que llevas, Señor, de la mano, porque si tú, Señor, nos estás llevando contigo, sabemos que tú te harás responsable, Señor amado, de nuestras necesidades, Señor, y sé que nada faltará en nuestros hogares ni en nuestras familias, papá. Y porque sé, Señor glorioso, que si empezamos como Pedro, podremos cumplir tu palabra que dice: cosas iguales y mayores harán a las que yo hice, dijo Jesús. Ese es el camino, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador, he visto la gloria del Hijo de Dios. Santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna. No hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, oh Dios. Y es tu gloria, oh Dios, Señor, tan grande y majestuoso eres tú. Daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria
a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Y no daremos gloria, no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Y no daremos gloria, no, a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Tan alto eres tú y tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol, y se sienta en el trono. Él gobierna, no hay otro. Es tu gloria, oh Dios. Incomparable es tu gloria, Señor. Por eso hoy venimos ante tu presencia, siendo hoy yo mismo y humilde me postro, rendido, te adoro. Mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Gracias, Señor, por permitirnos vivir un sábado más aquí en tu presencia. Gracias, papá, por todas y cada una de las personas que están aquí, que están viendo este video en vivo o que quizás lo están viendo en diferido. Gracias, Señor, por las personas que nos encontramos aquí presentes. Te pido, Señor, que nos tomes a cada uno de nosotros, Señor, y que nos acerques a ti, que nos reveles cada vez más de ti, y que cada uno también pueda tener esas ganas de acercarse a ti, Señor, de buscarte, papá. En tus manos ponemos esta semana que inicia. Gracias, Dios, por las bendiciones que nos das. También, papá, si hay alguien aquí con necesidades, Señor, con necesidades en su salud, en sus finanzas, en su familia, en su empleo, Señor, que seas tú proveyéndole, que seas tú supliendo cada necesidad, Dios. Te pedimos, papá, que cada día estés a nuestro lado, que cada día, Señor, podamos disfrutar de tu presencia, papá. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por permitirnos pasar tiempo contigo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido grupo, hemos llegado al fin de este grupo. Gracias por estar aquí, por conectarte con nosotros, por escuchar ese mensaje atentamente, por conectarte con la alabanza, por los comentarios que estás escribiendo aquí. Gracias, gracias, gracias. Y te recordamos que estamos cada 15 días haciendo estos grupos en diferentes hogares, así que si tú quieres también que vayamos a tu casa y que podamos trastearnos con todos este montón de equipos y este montón de personas, allí vamos a estar llevando la presencia de Dios a tu casa. Por ahora aquí en Medellín o en el área metropolitana, nos dejas un mensajito, nos escribes por Instagram, por donde quieras, y allí vamos a estar en tu casa
compartiendo la palabra de Dios. No te pierdas nuestros mensajes martes y jueves 7 de la noche. Lloramos por milagros y hemos visto una cantidad de milagros increíbles que también te estaremos contando los testimonios, pero hemos visto cómo personas consiguen empleo, como personas que están esperando exámenes médicos tienen ese examen, personas que están esperando cirugías les programan la cirugía. Hemos visto una cantidad de milagros increíbles, sanidades, provisión, y queremos seguir orando por ti, así que por allá te esperamos @siéntete en casa. Y bueno, estas personitas que te aman, que aman a Dios y que quieren seguir compartiendo la palabra de Dios contigo, se despiden y como decimos en este grupo, chao, chao.